Bienvenidos estudiantes a este nuevo video de la semana número 12 para cuarto básico. En esta oportunidad vamos a revisar los aztecas y especialmente su organización social, política y económica. En ese caso, vamos a ver los objetivos, aquellos que se relacionan con la organización política y social del Imperio Azteca, y conocer la actividad económica y formas de cultivo, que eran muy importantes para la organización económica. Partimos. Pregunta número 1. ¿Qué era Tenochtitlán para los aztecas y cuál fue su importancia? Recuerden, antes de contestar esta pregunta, que para los mayas no tenían una ciudad capital, tenían varias ciudades. Y estas ciudades de poder eran ciudades-estado. ¿En qué momento eran independientes? Se autogobernaban y no necesitaban una ciudad, una capital, por así decirlo. A diferencia del imperio azteca, el azteca sí necesitó una ciudad y, como lo ven, este tipo de edificaciones correspondía a otro tipo de imperio muy distinto al imperio maya. Y en ese caso, esta pregunta tienen que contestarla sabiendo que el imperio azteca tenía una organización muy distinta a la cultura que ya habíamos revisado. Pregunta número 2. ¿Cuál fue la triple alianza que formaron los aztecas? Recordar en esta pregunta que los aztecas eran un pueblo nómade. Estuvo recorriendo varias partes o varios asentamientos de Mesoamérica. Y en ese caso, los aztecas fueron un pueblo que fue mercenario y al ser mercenario estuvo trabajando para otros pueblos. Al trabajar para otros pueblos, adquirió lazos y relaciones sociales que lo posicionaron y ayudaron para formarse y desarrollarse. Les voy a dar una pista. La primera ciudad es Tenochtitlán. La segunda ciudad es Texcoco. Y la tercera, ustedes tienen que averiguarla. Aparece tanto en el texto escolar como en las diapositivas. Pregunta número 3. Dice, ¿quiénes gobernaban el imperio azteca? En este caso, lo gobernaban los que estaban arriba de esta pirámide grande. ¿Quiénes son? Ustedes tienen que identificarlos. Dentro de la organización social de los aztecas, ¿cómo se organizó la sociedad azteca? Aquí tienen que nombrar, por ejemplo, quiénes estaban a la cabeza de esta pirámide, quiénes estaban en el pueblo común y quienes estaban aún más abajo del pueblo común. Piensen que la sociedad azteca, al igual que la sociedad maya, eran sociedades profundamente estratificadas de los grupos sociales. Había una diferenciación muy importante. Quien nacía dentro de la nobleza no podía jamás llegar a ser parte del pueblo medio. Y viceversa. Pregunta número 5. ¿Cuál fue el rol de la mujer en la sociedad azteca? Recuerden que la mujer en la sociedad maya no había una diferencia de género ni de roles en torno a si era una mujer o si era un hombre. Lo importante en la sociedad maya era pertenecer a un tipo de grupo socioeconómico. Diferente aquí es la situación que pasaba en la sociedad azteca. Ustedes pueden ir investigando, sino también revisando el material de apoyo en las diapositivas. Economía azteca. ¿Qué sistema de cultivo tenían los aztecas y qué productos cosechaban?
Recuerden que los mayas tenían un sistema que era llamado tala y roza. Los aztecas desarrollaron otro tipo de sistema de cultivo. Acá aparece un dibujo. La idea es que puedan ir no solo nombrarla, sino que también puedan explicar un poco de qué se trataba este sistema de cultivo y qué productos principalmente se cosechaban. Y la última pregunta, la pregunta número 7. ¿De qué forma las invasiones aztecas favorecieron su economía? Recuerden, como ya habíamos tratado antes, que los aztecas eran un pueblo muy belicoso, eran un pueblo guerrero y por tanto se ganó un nombre gracias a todo el trabajo que tuvo que hacer. Como era un pueblo guerrero y era un pueblo nómade que no tenía un territorio fijo, fueron contratados por diferentes tipos de pueblos en Mesoamérica piénsenlo así, eran como una milicia, eran como un ejército contratado por otros pueblos para pelear y luchar sus batallas y sus guerras. Por tanto, como fue desarrollándose de a poco, también parte de su economía se basó en esto de las invasiones, en anexar diferentes tipos de territorios. Lo importante en este caso, por eso, hay dos elementos que son muy importantes. Uno, que son los esclavos, que eran botín de guerra, y otro, que es muy importante también, es esto de anexar territorios. ¿Qué ocurre con eso? Por tanto, son dos formas de trabajar la pregunta y pueden ir abordándola de distintas formas. ¿Qué más les puedo decir? Cualquier cosa, duda, consulta que tengan, me pueden escribir. Si no, pueden ir revisando el material de apoyo que ustedes tienen. Cuentan con el texto escolar, cuentan con las diapositivas y cuentan también con los videos que dejo también en las diapositivas, que también pueden ir revisándolo y que son muy buenos y muy entretenidos. Espero que les haya gustado esta nueva forma de revisar los videos. Y si hay dudas, consultas, también me pueden ir avisando. Un elemento que quiero decir antes de terminar el video es que los aztecas eran un pueblo muy guerrero. Incluso eran muy reconocidos dentro de Mesoamérica y fue el último pueblo en desarrollarse y fue uno de los pueblos más grandes en cuanto a desarrollo y duración de tiempo, porque en muy poquito tiempo ellos lograron desarrollarse muy ampliamente. No así, por ejemplo, los mayas, que fue una cultura muy esplendorosa, pero que tuvo muchos siglos para poder desarrollarse poco a poco. No así los aztecas. Quiero que también, cada vez que vayan revisando o viendo algún contenido, que puedan ir diferenciando tal vez entre el pueblo maya y el pueblo azteca. Y en esta revisión, y a lo mejor viendo similitudes o diferencias en torno a esto, tanto en cómo se manejaban, cuál era su organización política, cuál era su organización económica, la cultura, porque mucha de la cultura que tienen los aztecas es una cultura que es extraída de la cultura maya. Por lo mismo, si ustedes a lo mejor pueden ir revisando o investigando, tanto mayas como aztecas tenían un calendario solar, un calendario de tiempo y de cultivo muy parecido. Eso, chicos, que estén bien, cuídense y nos vemos.